sobre cómo será la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Para ahondar en este tema, estamos con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Es doctor en Territorio y Desarrollo Local, magíster en Ciencias Militares, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector defensa y 20 años en docencia universitaria, con foco en conflicto internacional, política, geopolítica y poder. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, qué gusto saludarte y estar aquí contigo. Ah, qué bueno que está acá. Oiga, allá han pasado algunos días, algunas horas de los hechos que sacudieron al régimen venezolano. En su perspectiva, digo, ¿qué tan significativo ha sido en la historia venezolana este momento? ¿Cómo lo van a recordar? Es una crisis de marca mayor. Yo creo que es la mayor crisis que ha tenido Venezuela en su historia. Y ha tenido harta historia. Pero una crisis de estas características es única, no había existido. Que entrara una fuerza a buscar al presidente, legítimo o no legítimo, no importa, al presidente y se lo llevara detenido a Estados Unidos es único en el tiempo. Y estamos frente a un proceso que hoy día se está iniciando. Es un proceso donde Maduro pasa a ser un actor secundario por ahora hasta marzo, y la verdad se está manejando en Venezuela a ver con un gobierno del mismo corte que había, con los mismos personajes que estaban, pero con algunas condiciones particulares porque hay una amenaza no menor de Estados Unidos. Mucho se habla del fin del régimen chavista, pero objetivamente, ¿podemos decir que es el heredero de la política que instauró Hugo Chávez? ¿O cuánta diferencia hay entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez? No hay mucha diferencia. El presidente Chávez lo que tuvo en su momento fue muchos recursos, mucho dinero, el petróleo con un precio altísimo, por tanto tenía recursos para repartir. Y así lo hizo. Y comprometió recursos dentro de América en particular, con muchos países de América, con muchos grupos dentro de América. Y Maduro se encontró con un precio del petróleo bastante bajo, no supo mantener la producción de petróleo, tuvo que empezar a explorar otros espacios como particularmente la droga, y se le acabaron los recursos, se le acabaron los Mm. recursos para Venezuela. Pero no se le acabaron los recursos, por ejemplo, ni para Cuba ni para sus aliados. Entonces, ahí hay un problema de diferencia entre Chávez, que sabía manejar y equilibrar estas dos cosas, y Maduro, que no tenía las habilidades para hacerlo. Una vez que se supo la noticia de Venezuela, mucha gente se preguntaba, ¿y qué va a pasar con Diosdado Cabello? ¿Y qué pasará con Diosdado que cuando se murió Chávez sonaba justamente él como el sucesor natural, pero de repente se impuso la idea de Nicolás Maduro? ¿Cómo está esta figura hoy día? Imagínate por qué Hugo Chávez propuso a Maduro y no propuso a Diosdado Cabello. Hoy día, ¿por qué Estados Unidos elige a Delcy Rodríguez y no elige a Diosdado Cabello? Entonces, Diosdado Cabello está, si tuviste la ceremonia de juramento de Delcy Rodríguez ayer, la cara de Diosdado Cabello era efectivamente, esto no está pasando. O esta señora vendió a Maduro y después me va a vender a mí. Eh, Entre paréntesis, Delcy Rodríguez está en el peor de los mundos, no en el mejor mundo, está en el peor de los mundos hoy día. Diosdado Cabello sí, efectivamente, es un personaje que tiene el control de la violencia porque está a cargo de los colectivos de los barrios. Entonces, él tiene el control de la violencia. No de la fuerza porque lo tiene Padrino López, él tiene el control de la violencia. Y Diosdado Cabello siempre pensó que él, por ser militar de carrera, compañero de Chávez en toda su trayectoria, iba a ser el sucesor de Chávez. Bueno, no lo ha sido, y eso lo ha llevado a generar los espacios de poder particulares que hoy día empiezan a ser importantes. ¿Importantes por qué? Porque es él el que va a someter a presión a Delcy Rodríguez. Es él el que le va a exigir a Delcy Rodríguez las pruebas de lealtad con el régimen y no con Estados Unidos.
Es él probablemente el que, no que sea la oposición, pero no olvidemos que este cartel, que sí efectivamente existe, aunque Venezuela diga que no existe, sí efectivamente existe, este cartel es una mafia. Por tanto, por eso yo señalo que Delcy Rodríguez está en el peor de los mundos, porque tiene la amenaza de Estados Unidos, del presidente Trump, de decirle, usted va a durar ahí mientras se porte bien, y Diosdado Cabello, que está pensando que si ya entregó a Maduro, el próximo que va a entregar va a ser a él. Entonces tiene una amenaza o una pistola por cada lado y está viviendo lo peor. Y Diosdado Cabello va a hacer sentir su poder. ¿Y cuál es el margen de acción entonces que les queda a Delcy en este contexto? Delcy Rodríguez negoció con Estados Unidos, negoció varias cosas con Estados Unidos. A ver, ella es una persona que ha hecho toda su carrera dentro del chavismo, es una persona tremendamente preparada, es hija de un guerrillero, es hijastra de un guerrillero famoso mundialmente como Carlos Illich, el Chacal, que tiene un libro incluso, Carlos Illich Ramírez, que vivía en París. Por lo tanto, este mundo ella lo conoce muy bien y tiene su corazón puesto ahí y tiene sus lealtades puestas ahí. Sin embargo, se vio en la encrucijada de que Estados Unidos le debe haber presentado una fotografía de todo lo que era ella, de todo lo que estaba pasando con ella, de todas las faltas de ella, y le dijeron, usted se queda a cargo y haga lo que nosotros decimos y vamos a gobernar a través de usted. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no necesita que se destruya constitucionalmente Venezuela, necesita que siga funcionando Venezuela. Porque si se revienta una guerra civil en Venezuela, el juicio de Maduro se altera, las negociaciones se terminan y el problema de Venezuela no se va a acabar nunca. Entonces, hay una delicadeza en todo lo que está sucediendo por lado y lado que hay que observar, porque no es fácil lo que está pasando ahí, menos en lo que está viviendo Delcy Rodríguez, y es muy difícil lo que está viviendo Padrino López, que debe tener unas ganas de sacar a sus colectivos a la calle, sin embargo, tiene que haber un compromiso con Estados Unidos. Entonces, Y si, dime, entonces, en cualquiera de los escenarios, Venezuela tendría una democracia tutelada. hoy día tiene una democracia, no sé si tiene una democracia, pero tiene un gobierno tutelado, sin Mm. ninguna duda. Pero lo que podría ser, lo que está planteando Estados Unidos, la llevaría igual de alguna manera a una democracia tutelada por Estados Unidos, ¿o no? Siempre y cuando, lo que pasa es que el régimen que hay en Venezuela no es una democracia. Exacto, no es una democracia, sí, lo Entonces, sabemos. no es una democracia. Entonces, lo que estaría buscando, porque todo esto es casi hipotético, estamos frente a una Mm. serie de Netflix aquí. Entonces, lo que estaría buscando Estados Unidos es reconstruir democráticamente a Venezuela, lo que es tremendamente difícil. El Mm. chavismo lleva desde fines de los 90, lleva más de 30 años, está en todas las instituciones. Si uno va a Argentina, son todos peronistas de distinto tipo, ¿no? Aquí son todos chavistas iguales en todas partes. Todas las instituciones son chavistas, todas las organizaciones son chavistas, por lo tanto, sacar al chavismo del proceso político venezolano va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se propone hacer? Una mesa de transición, donde el chavismo esté, donde esté probablemente un árbitro, arbitrador de fuera de Venezuela y la oposición. Tiene que estar sentados conversando para reconstruir Venezuela. Venezuela no puede ser el escalón logístico de la droga de América. Porque a Venezuela llega la droga del Chapare, llega la droga de Colombia, llega la droga de Perú, llegan todas las drogas ahí. Y desde ahí se reparte. Entonces, no puede seguir viviendo de eso. No puede seguir sacando el petróleo a través de buques que son fantasmas, con banderas falsas, con itinerarios falsos. No puede seguir viviendo de eso. No puede ser un estado delincuencial ni un estado fallido. Venezuela es demasiado grande para sufrir lo que está sufriendo. Entonces, hay que reconstruirla y hay que reconstruir sus instituciones para poder entender que efectivamente las personas que están fuera necesitan volver a Venezuela, pero a una Venezuela que les permita un estatus como lo tuvieron hace 30 años y que se fue decayendo en el tiempo. Entonces,
lo que está pasando es tremendamente difícil, muy difícil. Hablemos un poco de también de cómo queda la geopolítica internacional, porque China condenó todo lo que estaba sucediendo, también Sí, Rusia ha tenido un papel, se dice que en esta cumbre de Alaska ya se había conversado todo lo que podría suceder con Venezuela, que ahí fue como que Putin soltó a Maduro en las negociaciones con sí. Ucrania. China también está teniendo el tema de Taiwán, que también se abre como un punto de conflicto. ¿Cómo estamos internacionalmente? ¿Y esto cómo resuena también con este escenario político? A ver, hay un solo documento concreto que nos permite pensar qué es lo que va a pasar. Y ese documento es el único documento de la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos. Y la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos no es que se reparta el mundo, pero sí libera y entrega algunas áreas de influencia. Y esas áreas de influencia se las entrega a Rusia, se las entrega a China en el Indo-Pacífico o en el Asia-Pacífico, como le llama China, y Estados Unidos se reserva para sí el, el control, podríamos poner, la influencia en el mundo occidental. Entonces, teniendo esas tres separaciones geopolíticas en el mundo, la verdad es que podemos decir estos tres grandes van a trabajar tranquilos y van a hacer las cosas tranquilos. Y eso significa que el mundo que conocíamos hasta el día viernes, antes del ataque, el día viernes, no existe. Hoy día estamos frente a un escenario distinto, una forma de hacer las cosas distintas, una verdad distinta. Estamos frente a una transición muy acelerada que en la medida que Maduro siga hablando, el mundo va a seguir cambiando. ¿Por qué lo digo? Porque las redes de Maduro alcanzaban a China, alcanzaban a Rusia, alcanzaban a Europa, alcanzaban a Estados Unidos y sin duda que alcanzaban a toda América. Entonces, en la medida que Maduro vaya soltando sus verdades, vaya soltando los nombres que Estados Unidos está buscando, esta realidad geopolítica de influencias también se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque este mundo occidental, basado en el Estado, en el derecho internacional, bueno, vamos a encontrarnos con que debajo de ese derecho internacional pasaban muchas cosas que tenían que ver con el dinero, que tenían que ver con la corrupción. Entonces, todavía estamos en las primeras 48 horas de este nuevo mundo y tenemos que dejar que pasen algunas cosas más. ¿Cuándo va a empezar a avanzar todo esto? En marzo, en la segunda sesión del tribunal donde está Maduro. El 17 de marzo llega ahí y vamos a ver cómo avanza ese juicio y vamos a ver hacia qué redes avanza el juicio. Mientras tanto, Rusia hace una declaración muy lejana y China hace una declaración más lejana todavía, pensando en China, no pensando en Venezuela. Entonces estamos en una nueva época imperialista, ¿o no? ¿Se podría denominar de esa manera? Sí, claro, sí, podemos llegar al siglo XVIII, pero el imperialismo conceptualmente está tan desprestigiado que yo creo que estamos entrando en una realidad distinta. Sí Mm, podríamos asimilarlo al imperialismo del siglo XVIII y comienzos del XIX, sí, es probable, donde los imperios se repartían espacios del mundo, es probable. Pero lo que tenemos hoy día son centros de poder. ¿Y por qué están pasando las cosas? Porque ese mundo del siglo XX, ese mundo que establecía reglas al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, era muy lento. Y las generaciones, hoy, tu generación, lo que necesita hoy día son respuestas rápidas. Y fíjate que empieza la operación, sacan a Maduro, llevan a Maduro a Guantánamo, lo suben a un buque, lo suben a un avión, lo suben a un helicóptero, lo llegan a un tribunal y la OEA todavía no dice nada. Y de repente se encuentran y sacan una declaración, bueno, nos vamos a reunir a conversar. No, si el problema ya pasó. ¿Qué van a conversar? ¿Que devuelvan a Maduro a Venezuela? ¿Va a ser real eso? ¿Va a pasar eso? No, Maduro no sale nunca más de la cárcel de Estados Unidos. Va a tener más años o menos años, pero no sale nunca más. Entonces, ese mundo, con esas condiciones, con ese derecho internacional, no es para la velocidad que requieren las generaciones de hoy día. Ese mundo tiene que existir. Ayer le escuchaba a Claudio Grossman una declaración maravillosa.
Los 10 mandamientos existen. Que los cumplamos o no los cumplamos es otra cosa, pero existen. El derecho internacional existe. Que lo cumplamos o no lo cumplamos es cosa distinta. Tiene que existir. Para la iglesia los 10 mandamientos tienen que existir. Pero nos vamos acomodando al mundo. Entonces, eh, estamos en una época de imperios. Bueno, sí, pero hoy día hablar de imperios es una cosa ideológica del siglo pasado. ¿Que Estados Unidos coopera a mantenerla en el aire? Sí, claro que coopera a mantenerla en el aire, sin ninguna duda. La doctrina Monroe es de 1823. Entonces, activarla hoy día y decir ahora es el corolario de Trump, de la doctrina Monroe. Claro, él, no está, él mismo nos está trasladando a la época de los imperios. Entonces, hay varias cosas y tú tienes mucha razón en pensar que efectivamente estamos volviendo a la época de los imperios. Sí, pero solo nominalmente, pero no necesariamente con la fuerza que tenían los imperios, porque el mundo es distinto. El mundo cambió, el mundo mutó, las generaciones son distintas, las fuerzas son distintas. Entonces, hay muchos elementos que son diferentes a ese mundo de los imperios. ¿Mm? ¿Y qué rol está cumpliendo en este contexto internacional Donald Trump? Este Donald Trump que por todos quiere ser como el gran salvador, el gran sheriff que se le dice. ¿Qué rol está cumpliendo hoy día? Ese, po. Exactamente ese. Imagínate que Donald Trump va a la Asamblea de Naciones Unidas y le dice a Naciones Unidas, ustedes no sirven para nada. Va a la OEA y les dice, ustedes no sirven para nada. Y no sirven para nada. ¿Y es un Lo peligro único, Donald Trump para la eh, democracia? para la democracia, no estoy Sí. seguro que sea un peligro para la democracia. No, o sea, no, sus acciones no pueden atentar contra la autonomía de los pueblos. Eh, Muchas se está lo hablando que también pasa con... es que sí, pero la autonomía de los pueblos la marcó Venezuela cuando eligió a Edmundo González y no la Pero, respetó a nadie. claro, obviamente ahí una dictadura, pero ¿qué pasa cuando no se respeta el derecho internacional? Te pongo otro ejemplo. Sí, sepa dónde va la pregunta, pero te pongo otro ejemplo. Hace un mes aproximadamente, el Papa, León XIV, dice en una de sus salidas a la Plaza San Pedro, dice, en Nigeria están matando a los cristianos. Y el Papa y por lo tanto tenemos que orar. El Papa no tiene ninguna otra herramienta que orar. Naciones Unidas no escuchó, la Unión Africana no escuchó, el mundo no escuchó, el único que escuchó fue Trump. Y Trump llamó al presidente de Nigeria, le dice, ¿qué es lo que está pasando? ISIS está asesinando a los cristianos por razones de odio. ¿Qué es lo que hace Trump? Bombardeó las instalaciones de ISIS y el presidente de Nigeria recupera el control. ¿Es un peligro para la democracia Trump que va a bombardear a ISIS? ¿O es ISIS que efectivamente es un peligro para la democracia? Estamos en un mundo en que no podemos definir esa línea roja. No la tenemos clara. Es tan delgada, es tan particular que no la podemos definir. Entonces, yo sé lo que tú me estás diciendo. Entonces, decir, este caballero es un peligro para la democracia, te diría, en su discurso es odioso para la democracia. Porque decir, mire, voy a comprar Groenlandia, y no le ha preguntado a nadie, es odioso. Pero también dice que tiene que ver lo que va a hacer con Colombia o con México, entonces uno se puede preguntar, ¿estas son amenazas o no? Por eso te digo, es odioso para la democracia. Pero cuando Mm. dice, le subo los aranceles a México y después conversa con México y llegan a un acuerdo. Lo que pasa es que el modelo de Trump es tremendamente ofensivo. Él, al entender que no hay un mundo dirigido por el Estado, por el derecho internacional, porque no está el derecho internacional. Yo quiero que esté, pero no está. Ese mundo ideal
no existe, ¿no? Se acabó hace mucho rato. Se terminó por un montón de razones, pero no existe. Entonces, cuando Trump dice voy a subir los aranceles, es su forma de levantar una crisis y negociar para los intereses de Estados Unidos. Entonces yo le subo los aranceles al país A en un 50% y el país A viene a conversar conmigo, Trump, y llegamos a un acuerdo en que no te lo voy a subir un 50, te lo voy a subir un 20. Y se va feliz. Pero ¿qué pasó ahí? Primero, rompí el acuerdo que había antes. Segundo, le bajé lo que le había subido, por lo tanto él se va feliz y yo me quedo feliz porque ganó un 20. Esa es la manera de negociar de Trump. A Petro también lo puso en el camino de la droga, pero es distinto el trato que tiene con Petro al que tiene con Maduro. ¿Por qué? Porque Petro es un presidente elegido democráticamente, con un apoyo democrático de su país. Por lo tanto, no es llegar y meter una fuerza y sacar a Petro. Son modelos distintos. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela era un gobierno que no lo reconocía el mundo. Porque era un gobierno que ni siquiera en Naciones Unidas lo reconocía. Porque era un gobierno que se robó las elecciones, según el Instituto Carter, digamos. Entonces, se construyó la fórmula de que Petro terminó siendo el jefe de un cartel narcoterrorista y que estaba introduciendo a Estados Unidos droga y que esa droga estaba matando a las personas y que afectaba a la seguridad nacional. Esa acción generó una orden de detención de un juez de Estados Unidos. Y Estados Unidos, en cumplimiento de la orden de ese juez, fue a buscar a Petro y se lo trajo. Medio complicado, medio alambicado, medio rebuscado, sí, pero eso es lo que pasó. Por lo tanto, Trump Maduro. está, Ah. Maduro, perdón, Maduro está detenido por la orden de un juez. Y fue tan delicado esto que en el grupo de los SEALs, no, de la fuerza que lo fue a buscar, de la fuerza Delta que lo fue a buscar, iba un agente de la DEA y un agente del FBI, que son los que, de parte del juez, policías, no militares, policías, son los que leyeron los derechos a Maduro, los derechos a Cilia Flores, los subieron al helicóptero y se los trajeron. Entonces, todo lo que está sucediendo no tiene que ver con la democracia. No tiene que ver con la democracia, no tiene que ver con la autodeterminación, no tiene que ver con el derecho internacional, tiene que ver con el mundo real que estamos viviendo hoy día. ¿Que es difícil de entender? Es súper difícil de entender, pero tenemos que entender que estamos en un salto cuántico que todavía no lo podemos comprender. Y vuelvo a la frase de Claudio Grossman: los 10 mandamientos todavía existen. El derecho internacional todavía existe. El concepto de soberanía todavía existe. Voy a más todavía. Un ejemplo más. El presidente Boric hace una declaración que está perfecta. Jefe de Estado. La declaración está perfecta. Me puede gustar, no me puede gustar. Yo le habría agregado además un par de letras. Sí, claro, pero la declaración está perfecta. Y si me oyen al presidente electo, en su línea está perfecta. El presidente Boric no se ha salido un centímetro en sus relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y con Venezuela, de lo que dijo. Y el presidente electo no se ha salido ni una coma de lo que dijo en su campaña. Por lo tanto, está perfecta. No es el jefe de Estado, es el presidente electo. La que vale es la del presidente Boric, no la del presidente electo. Pero las dos declaraciones son absolutamente distintas en el centro del problema. Pero están las dos perfectas. Que me guste una más, la una menos, da lo mismo. Para el ejemplo, es que fíjate que en el mundo chico que es Chile, tenemos dos declaraciones. Imagínate en el resto del mundo todas las declaraciones que hay, porque estamos en ese proceso de transición que nos tiene todavía choqueados por lo que sucedió. Así que es muy difícil lo que nos está pasando ¿Y en qué hoy claves día. nos deberíamos fijar ahora para entender lo que pudiera pasar los próximos meses, las próximas semanas en este conflicto? En el tema de las Fuerzas De Armadas también han Venezuela. sido, sí, de Venezuela, sí.
en el tema de Venezuela, ¿en qué nos deberíamos fijar? En cuáles van a ser los movimientos de Diosdado Cabello y de Padrino López respecto de Delcy Rodríguez. ¿Cuáles van a ser las nuevas? Hay que entender el nuevo discurso de Trump. Y hay que entender el discurso de Trump no en cómo dice las cosas, sino que en la lectura crítica de lo que está diciendo. Eh, porque porque es muy disruptivo cuando habla, pero hay que tratar de buscar el mensaje que no está en la pirotecnia, sino que está bastante fondeado, pero lo dice. Entonces, ¿qué otro nombre aparece ahí? Porque por alguna razón apareció Petro, por alguna razón apareció Nicaragua, por alguna razón dice Cuba está a punto de caer, por alguna razón dice tengo que hablar con México. Quiere decir que lo que está saliendo del ámbito de Maduro tiene que ver con eso. Entonces, tenemos que ver qué más sale. ¿Por qué no movió los buques de ahí? Porque él sabe que efectivamente algo puede suceder en Venezuela que va a necesitar ese, comillas, segundo golpe que ya lo ofreció, que va a ser más duro que el primero. Entonces, por eso que Diosdado Cabello, pareciera que fue él, digamos, que sacó unas ametralladoras a disparar anoche. Pero si ese colectivo que, probablemente un colectivo que salió a disparar anoche, se empieza a multiplicar, vamos a tener seguramente una segunda oleada sobre las instalaciones de los colectivos ahora de Diosdado Cabello y probablemente veamos a Diosdado Cabello arriba en un helicóptero. No lo sabemos. Entonces hay que ir viendo muy en detalle los mensajes y las acciones y cómo las vamos conectando. ¿Qué dice Delcy Rodríguez en sus discursos? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál va a ser la primera medida de Delcy Rodríguez? Porque Delcy Rodríguez tiene que tener un discurso para Venezuela, que ella es madurista a morir y que yo le creo, pero también tiene que tener un discurso respecto a las negociaciones que hizo con Estados Unidos, que también las creo. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? En el discurso. ¿Y qué viene después del discurso? Muchas gracias, Jorge Sanz, por haber conversado con nosotros sobre lo que está pasando en Venezuela y cuáles son los pasos a seguir entonces de esta noticia. Muchas gracias. No, encantado de conversar contigo, que estés muy bien. Chao. Y Chao. nosotras nos vamos a revisar.